por esa razón que Brokers Digitales presenta esa solución. La búsqueda de una oportunidad real de inversión y hacer un lanzamiento que esté disponible por un corto periodo de tiempo. Nació y murió. Hay que esperar al siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y es como nace y muere, es perecible. Dura un par de horas o días como máximo. Pero esas oportunidades las vamos a transformar en oportunidades irresistibles. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Corrales y junto a mi amigo y socio Eduardo Pavés te queremos contar la historia detrás de Brokers Digitales. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nació la idea de Brokers Digitales? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Por qué existimos? ¿Y en qué te podemos ayudar? Si estabas pensando en invertir en departamentos que se paguen solos, de eso se trata este canal, de eso se trata este video, y el día de hoy queremos darte un poquito de la historia que tenemos detrás. ¿Cómo fue que llegamos a la conclusión? ¿Cómo fue que nació Brokers Digitales? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Qué entretenido empezar este bonito desafío y poder contarle a toda la gente, tal cual como dijiste tú, cómo nació nuestra idea, cómo nació este emprendimiento de Brokers Digitales y para dónde vamos. Esa es la idea de contarlo hoy día. Estoy muy orgulloso de estar acá y en compañía tuya para poder expresarle todo esto a toda la gente. Lo curioso es que este proyecto, a pesar de que lo conversamos a fines del año pasado, nació en plena pandemia. Fue la pandemia del 2020 la que hizo nacer, finalmente, la que dio el impulso final a este proyecto. ¿Quién se lo hubiese imaginado que producto de la crisis que estamos viviendo, de la crisis se va a recordar como la gran crisis del 2020? Una crisis en donde las frases que yo creo que vamos a comenzar a escuchar son ¡oh! ¿Por qué no invertí en la crisis del 2020? Ese era el mejor momento para invertir. Pues bueno, eso en parte tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo fue que llegamos a la conclusión de, en medio de la pandemia, de la peor pandemia que nuestra generación tiene conocimiento, se nos haya ocurrido emprender, amigo? Eso es una verdadera locura. Sí, tal cual. O sea, imagínate que nosotros empezamos a conversar, y te llevo un poquito más atrás. Acuérdate que nosotros nos conocimos un poquito antes del estallido social del 18 de octubre, y ahí como que empezamos a maquinar, y dijimos, pucha, podríamos haber partido quizás antes con el estallido social, porque llevó a la gente un poquito más a retraerse a sus casas, y después ya con plena pandemia le pusimos, ¿cómo se llama? Como dicen los de la Fórmula 1, enganchamos en tercera y apretamos el acelerador nomás. Así que, no, claro, totalmente. O sea, yo creo que lo que tú comentabas, tienes toda la razón en decir que ¿por qué no invertimos ¿cómo se llama? En pandemia? Va a ser un bonito recuerdo para el que no lo hizo. Totalmente. Pero a mí me gustaría contar un poco la historia, cómo fue que yo llegué a dedicarme al mundo inmobiliario, cómo fue que tú llegaste o cuál es tu carrera profesional, un poquito, que la gente conozca quién está detrás de Brokers Digitales, porque Brokers Digitales es una marca que vamos a tener que construir tú y yo juntos. Es un lindo desafío, pero esto comenzó, bueno, yo no siempre me dediqué al mundo inmobiliario, la verdad. Yo cuando comencé a dedicarme al mundo inmobiliario fue también después de una crisis personal, en donde yo venía después de 15 años de experiencia turística, me había enfrentado a una quiebra o un cierre de la empresa. Entonces fue en ese momento en donde de alguna manera el banco me quiso hacer un rescate. O sea, yo estaba totalmente muerto, estaba liquidado. De hecho, me estaba presentando una insolvencia personal. Y después de que yo había vendido varias propiedades, o sea, mi primera propiedad me la compré, no sé, cuando me casé. Fue toda una aventura ahí. Ya habrá tiempo de comentarles cómo fue que ocurrió eso. Así es, Eduardo. Entonces, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es:
¿Cuándo fue la primera vez que tú invertiste en un departamento? Mira, fue hace, a ver, yo te diría unos 20 años atrás más o menos. Yo estaba trabajando en LAN en ese tiempo, en LAN Chile, y se me ocurrió casarme. Así que nada, el casado casa quiere y partimos a buscar departamentos, como se hacía en esos tiempos. Te estoy hablando por ahí por el 90 y 99, principio del 2000, por ahí más o menos. Y, y partimos con mi señora a buscar un departamento, que eso fue una aventura, yo te digo, bastante, bastante intensa, ¿ah? Por decir algo, ya que teníamos que aunar criterios entre los dos, qué era lo que a ella le gustaba, qué era lo que a mí me gustaba, cuál era, a medida que fuimos yendo a las salas de venta, nos empezamos a dar cuenta que los dos teníamos distintas visiones de lo que queríamos como un hogar. Y así que de ahí empezamos, tuvimos que ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ella me decía, yo quiero estar cerca de una calle principal. Y yo le decía, yo no quiero estar dentro de una calle principal, yo quiero silencio, yo quiero un departamento que no sea muy bullicioso. Ella me decía, yo quiero piscina, yo quiero quincho. Entonces tuvimos que empezar a ver qué era cómo hacíamos la mancomunión para poder construir ¿cómo se llama? Comprar un hogar más que nada, porque la primera propiedad en este caso que nosotros íbamos a hacer iba a ser nuestro hogar. Entonces teníamos que proyectarlo para ver la familia y todo aquello. Entonces estábamos los dos, empezamos a recorrer, a recorrer, a recorrer y a recorrer, que al principio fue entretenido. O sea, yo te digo, ya las 2 primeras semanas dejamos un día completo para hacer esta rutina y recorríamos unas cuantas salas de venta. Pero ya de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, si no encontrar lo que tú realmente quieres, pasamos por distintos barrios, porque también todo esto, la parte que a ti te gusta, quizás de repente es muy cara o no tienes los recursos. Entonces, todo esto, los gustos de ella, los gustos míos y acomodarlo a la parte económica fue difícil, no fue una tarea fácil. Entonces, partimos buscando en Las Condes, en Los Arneché, perdón, en Los Arneché no, en Las Condes, Vitacura, Providencia, después Ñuñoa, después nos fuimos al centro. Entonces vimos una cantidad de propiedades, pero yo te digo 45, 50, 60 fue poco. Hasta que llegamos a la que nos gustó, que fue por aquí en el sector entre Suecia, Lyon y Razabal. Por ahí andábamos, estábamos en la calle Hernán Cortés, que queda como justo en el límite entre Providencia y Ñuñoa, que logramos encontrar todo lo que decía. O sea, estaba cerca de una calle principal, sí, estaba cerca de una calle principal, habían varias principales, estaba Los Leones, estaba Suecia, estaba Villa Razabal por un lado, como te decía. Era silencioso, sí, porque no estaba directamente en una calle. ¿Tenía piscina? Sí. Quincho no tenía, pero no importa, eso lo tuve que transar. Pero en el fondo, lo que te digo yo, esa era la forma de hacerlo. Y muchas veces llegábamos a una propiedad y veíamos las que estaban alrededor de esas para no moverte tanto en el auto y pasabas por una, por una, por una, por otra. Te llenabas con así una cantidad de folletos y cosas que te daban en las salas de venta que al final yo andaba con la maleta llena unos folletos bien lindos y todo el tema. Y para qué te digo la cantidad de correo en ese tiempo de las chicas de las ejecutivas de venta. Obviamente me llamaban, ¿qué le parece? Me va a dejar la reserva, venga a reservar, ¿qué le pareció? Y todo el tema. Entonces fue agotador, o sea, yo te digo, al final fue una experiencia un poquito agotadora de cómo llevar esto, ¿cachai? Y eso, o sea, esa fue como mi primera experiencia en la forma de comprar. Y ahora, ¿y la tuya, Ignacio, cómo tú tuviste alguna experiencia más o menos parecida? ¿O cómo fue tu Bueno, yo primera la verdad es compra? que, por increíble que parezca, tuve una experiencia bastante parecida a la tuya, fíjate. Mi primera propiedad también me la compré luego que quise o tomé la decisión de casarme. Y probablemente muy parecido a como tú viviste tu experiencia, necesitamos decenas de pilotos. Era una experiencia agotadora, como tú bien dijiste.
traumática pudiese llegar a decirse. Casi. Pero finalmente, al igual que tú, tomamos la decisión por un departamento. Obviamente los departamentos que más nos gustaban no nos alcanzaba para poder pagarlo. Tuve que pedir ayuda a mi padre en ese momento. Tuve que pedir y comprar en una etapa muy temprana el proyecto. Y casi de por favorcito me lograron dar 10 cuotas, fíjate. 10 cuotas y tenía que agradecer. Eran cuotas gigantes, cuotas de 800.000 pesos. Yo ganaba, en la época ganaba 1.300.000, 1,5 millones de pesos. Más lo que ella ganaba, bueno, más o menos calculábamos que el dividendo lo podríamos pagar entre los dos. Más lo que mi padre me podía aportar para pagar ese pie. Finalmente vivimos un año en la casa de mis padres para poder comprar esta famosa y cumplir el sueño de la casa propia. Como tú bien dijiste, el que casa, no, casado casa quiere. Así que cumplimos ese famoso sueño y bueno, finalmente nos terminamos separando. Yo sé que aquí en Chile nadie se separa, pero bueno, yo me separé. Pero en todo caso, bueno, después de unas largas negociaciones de varios meses, finalmente tomamos la decisión de separarnos, ¿cierto? Y yo me quedé con el departamento, ¿cierto? Pero ahí tuve el primer problema, que yo no podía hacerme cargo del departamento porque el departamento tenía 3 dormitorios más servicio, estaba en un barrio más bien consolidado, cerca de la casa de mis padres, y que yo solo no podía pagar el dividendo. Entonces la solución era arrendarlo. Lógico, ¿cierto? Me voy de acá, ¿para qué quiero yo soltero, ¿no es cierto? Un departamento de 4 dormitorios o 3 dormitorios más servicio, olvídate. Imposible de pagar. Entonces, lo arrendé, lo quise arrendar y adivina la sorpresa que me llevé. Cuando quise arrendarlo, el dividendo, perdón, era 30 o quizás 40% más alto que el valor del arriendo de los departamentos en ese sector. Oh, error número 2 o 3, no sé, un error grave. El sueño de la casa propia puede transformarse en una pesadilla, puede. Mira, fue muy complicado porque yo tenía una diferencia en contra muy dura. Y entonces en el sueldo que yo ganaba en la época me pegaba muy fuerte. Aún así tenía cierta estabilidad económica y pude comprar un departamento de inversión. Me llamaron del banco, me dijeron, señor, usted tiene un excelente comportamiento, usted tiene una buena profesión, invierta en propiedades, que es buen negocio, señor, le financiamos 100%. Y yo salí corriendo y me busqué el primer departamento que encontré más bacán y me invertí en un departamento chiquitito, de un dormitorio y un baño. A pesar de que yo ya tenía una hija, dije yo, no importa si este es una cosa momentánea, es de inversión, es lo que podía pagar en la época. Me daban financiamiento por 2.000 y pico UF, me compré un departamento de 2.000 y pico UF. Y ahí seguí mi vida normal durante 15 años en la industria del turismo. El turismo llegó una revolución tecnológica muy fuerte. Perdón, se me olvidó una parte de la historia del departamento, que como no podía pagar dicha diferencia, al tiempo después me vi en la obligación, cuando pasé por un pequeño bajón económico, porque la industria del turismo, como decía recién, llegaron ciertas dificultades de transformaciones tecnológicas que hicieron que la empresa en la que yo trabajaba, de la cual yo era socio, una empresa familiar, comenzara a sufrir los golpes de esta transformación digital. Vendí la propiedad. Y a pesar de que igual fue buen negocio, gané buena plata en ese momento, fíjate que lo que hice fue, con esa plata pagué la deuda y esa diferencia hice una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que invertí en otra propiedad y la cosa mala es que me compré un vehículo, fíjate. Me compré un auto. La tentación. ¿Ah? Y bueno, pero era lo que quería en el momento y cuando tú le pones la inyección del yo quiero y el me gusta, no hay nada que hacer. Y yo quería y me gustaba. Así que me costó carísimo. Yo mirando para atrás ahora con lo que sé hoy día, quizás me habría comprado con lo que me dio mi padre, más mi capacidad del momento, me habría comprado, no sé, quizás 3, tendría quizás 8 departamentos. En ese mismo momento, para cuando yo quebré, habría tenido varios departamentos. Por cierto, fueron 5 años de agonía antes de yo quebrar y por lo tanto ese departamento de inversión que me había comprado lo tuve que vender al corto andar. ¿Bien? O sea, quise hacer un segundo intento de inversión
y ese intento me salió fallido. En la época existía algo que se llamaba sesión de promesa. Hoy día la sesión de promesa está cada vez más difícil. Bueno, ahora con pandemia están un poco más flexibles las inmobiliarias, pero hasta el año pasado por lo menos la sesión de promesa es prácticamente imposible. Pero yo vendí esa inversión que tenía, la vendí, gané dinero y todo ese dinero que yo gané se lo inyecté a la empresa que estaba agonizando. Finalmente esa empresa terminó sucumbiendo, murió, hubo que liquidarla. Con ella me hundió a mí también y me quedaba un departamento, ese departamento chiquitito que me financiaron al 100%, que me costó 2.000 UF, me metí a toda mi familia a vivir ahí. Para esa época yo ya estaba con mi actual pareja, estaba embarazada y pues vivíamos todos juntos ahí y yo dije nos quedamos aquí hasta que nos echen porque hasta que se pierda el departamento y bueno, hasta que nos echen. Eso me da tiempo para reinventarme. Y el banco me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Ignacio? Este departamento que tú te compraste por 2.000 UF hace 10 años atrás, 8 o 10 años atrás, hoy día vale 5.300 UF. Le dije, no puede ser, te equivocaste. O sea, míralo bien, debe costar 3.000, 3.500, pero... Y viejo, costaba 5.300. Lo tasamos, me refinanciaron todas mis deudas personales, que básicamente eran mis tarjetas de crédito, y me refinanciaron todo. Y a mí eso me produjo... Yo estaba extremadamente sensible en la época. Fueron meses muy duros y eso a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo podría haber sido posible que una inversión que yo había tomado muy a la ligera, departamento en el que había vivido mi abuela, departamento que había arrendado amoblado, departamento que había arrendado así solo, mira, lo arrendé de 1000 formas diferentes, era el departamento o era la inversión, había sido la mejor inversión que yo había hecho en los últimos 15 años, siendo ingeniero comercial, especialización en finanzas, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, o sea, todo el check, ¿no es cierto? Nació en una familia, ¿no es cierto? Clase ABC 1, a veces sí, a veces no, ¿no es cierto? Estudiar, a veces sí, a veces no, y de repente... ¿Está buena esa? No la había escuchado. ¿No es cierto? Mi familia es del sur, ¿no es cierto? Mi padre hizo su carrera profesional aquí en Santiago, ¿no es cierto? Con mucho esfuerzo pagó colegios privados, me enseñaron a leer y a escribir, bueno, a escribir más o menos. Y estudié, compadre, todo lo que había que estudiar. A pesar de ello, igual me había equivocado. Entonces, ¿cómo era posible que esta inversión que yo había tomado tan a la ligera haya sido la mejor inversión que yo había hecho hasta ese momento? Entonces me empecé a meter en el mundo inmobiliario. Me metí con toda la energía, muy probablemente como te estás metiendo tú ahora, muy parecido de hecho. De hecho, estudié, me leí cuánto libro encontré de Chile, del extranjero. Obviamente navegué por internet, pasé por todo un proceso que ya nos contarás. Yo estoy muy interesado en conocer el proceso que viviste hace muy poquito. Ya nos contarás sobre eso, pero para terminar mi cuento. Hasta que encontré una empresa que me abrió las puertas, un broker inmobiliario. Ni siquiera yo sabía lo que era esa figura de broker inmobiliario. ¿Qué es eso? Si la forma en la que yo sabía, la forma que yo tenía para comprar un departamento era la que tú acabas de describir. Veo una plumilla cerca del lugar en donde, o sea, veo una obra, ¿no es cierto? Cerca del lugar donde yo vivo, o donde yo trabajo, o donde yo más o menos que circulo. Y agarro el auto o agarro la bicicleta, voy y miro el departamento y si me gusta el piloto, veo si lo puedo pagar. El 99.9% de las veces lo que me gusta no me alcanza. O ya está muy caro, o ya está muy caro, o tengo muy pocas cuotas, o no cumple con alguna de las condiciones, requerimientos que yo necesito. Porque cuando voy a pensar en vivir, las reglas cambian. En cambio, este broker, fíjate, proponía otra cosa, proponía invertir, no para vivir, sino que invertir para arrendar, definitivamente, en barrios emergentes, en donde quizás yo nunca viviría, quizás yo nunca conocí. De hecho, es más, cuando comencé, ni siquiera tenía idea dónde quedaba San Miguel, o sea, había escuchado hablar de Los Prisioneros, pero no tenía idea dónde quedaba. Tuve que ir al mapa, literalmente, me da un poco de vergüenza contar esto, pero tuve que ir al Google Maps, no, en serio, de verdad, tuve que ir al Google Maps a ver dónde estaba San Miguel, Quinta Normal. Yo confundía, mira la ignorancia, pues bueno, confundía Estación Central con Santiago Centro, lo confundía. Y así, oye, qué vergüenza, pero bueno, mejor asumir, quedárselas de bacán cuando realmente no fue así. Entonces, cuando te digo que yo estudié desde lo básico, desde lo más básico que tú puedas imaginar.
Hice la pega, descubrí este mundo de la inversión inmobiliaria, me fascinó. Cuando uno ve algo espectacular, ¿qué es lo que hace? Lo comparte con todo el mundo, ¿cierto? Y yo no tan solo lo necesitaba, sino que me pareció tan espectacular esta idea de comprar para invertir y no para vivir, que se lo comencé a compartir a toda mi familia. Y me comencé a transformar me dejaron de invitar a los cumpleaños. Igual como cuando más chico había trabajado multinivel, ya me tenían fichado, ya estaba en mi DICOM, me está llamando Ignacio, quizás que me va a vender ahora este desgraciado. Así que, aún así, fíjate, dado que la gente quiere invertirse, al final, yo creo que desde chico todos nos inculcaron que es buen negocio invertir en propiedades. Todos sabemos que es buen negocio invertir en propiedades. El problema es que cometemos muchos errores, como los que cometiste tú, como los que cometí yo, que principalmente hoy día veo como un error el intentar comprarse la primera propiedad como la propiedad para vivir, cuando tenemos una vida que es un poco nómade. O sea, tú me dijiste trabajabas en LAN, después trabajaste, ya me contarás en qué trabajaste después, ya te voy a hacer la palabra, no te preocupes, Eduardo. Es para no perder la línea. Cuento corto, vendí varias propiedades y tenía gran dificultad para encontrar más clientes. Probablemente como lo mismo que le pasa a todos los vendedores del planeta, que se quedan sin clientes, ya matan a la familia, se les acaba la libreta de contactos de familiares y amigos y empieza a mendigar reuniones, pues. Y esa mendigación de reuniones, los famosos referidos. Pero a mí me da un poco vergüenza los referidos. Si yo era gerente, yo estaba acostumbrado a un tratamiento gerente. Entonces, ir a la casa y a las oficinas de los clientes me parecía una pérdida de tiempo. Entonces yo sabía que en internet había mucho potencial. Me puse a buscar, nuevamente seguí estudiando, hasta que logré de hacerme de un modelo en donde yo podía crear mis propios prospectos desde internet. Me llené de prospectos, muchos más de los que yo podía trabajar, y comencé a vender esos prospectos a mis compañeros. De eso me transformé en el número 1 en venta, comencé a vender de forma virtual en reuniones 1 a 1, muy parecidas a las que estamos haciendo ahora, que por un lado estamos en una reunión en Zoom, pero además no estamos grabando con el celular, entonces estamos haciendo 2 cámaras acá. Espero que la edición quede bonita. Y va a quedar bonita. Y básicamente me metí en este mundo digital y comencé a darme cuenta que al yo vender de forma virtual, yo podía venderle a todos los clientes, no solamente que yo podía visitar, sino que a clientes de todo Chile. Y ese fue para mí, Eduardo, el momento del cambio, el momento de que hizo ¡boom! Y me transformé en número 1. De una forma impresionante. Claro, se me abrió el espectro impresionante, porque ahora yo podía comunicarme, podía ayudar, podía orientar a una persona de 25, 35, 45 años a aprovecharse de su capacidad de financiamiento, a aprovecharse de su capacidad de ahorro, mucho más de sus ahorros, y podía ayudar a un guasito del sur, a un patagón de Punta Arenas, de Aysén, o a un minero del norte, y lo podía ayudar a capitalizar su futuro, a transformar su capacidad de ahorro en capitalización para su futuro. Incluso me acuerdo que había una publicidad que yo saqué, un anuncio en internet que decía: no más AFP, más departamentos. Y me fue muy bien con ese anuncio. Claro que me criticaban como loco, pero mi intención no era arreglar el problema de la AFP, sino que más bien la intención era llamar tu atención para que veas la posibilidad de comprarte departamentos como una posible solución para tu pensión. Y funcionó muy bien con la gente que quiso escuchar. Pero antes de contarte cómo fue que llegamos a la solución actual de brokers digitales, a mí me encantaría escuchar cómo es que tú viviste o pasaste desde tu casa propia, cuál es tu carrera profesional, y me gustaría también conocer cómo fue la historia de tu lado de cuando conversaste conmigo, cuando nos conocimos a fines del año 2019, antes del estallido social. Y luego cerramos con explicar cómo fue que nace esta famosa idea de brokers digitales y cómo funcionará y cómo trabajará brokers digitales. Claro. No, mira, un poquitito más que cuando, ¿cómo se llama? Yo partí de este tema, yo estudié administración hotelera, después por esas cosas de la vida, tenía
23 años, se me presentó una posibilidad para entrar a trabajar a volar de tripulante de cabina. Y me lancé, dije, ok, voy a ir a conocer el mundo, qué entretenido, volar, despertar un día en Miami, otro día en Los Ángeles y partí. Me aceptaron y empezamos a volar. Estuve 10 años volando. Intermedio de eso me puse a estudiar también, estudié piloto comercial, llegué hasta cierta etapa y después me casé, me fui por el lado de armar empresas, después mi señora queda justo embarazada de mi hija y a mí me despiden de LAN, se nos viene abajo una empresita que estábamos formando con ella y tuve que dejar todo de lado. Pues entonces ahí, como tú lo contaste también, que tuviste una quiebra, yo prácticamente ahí se me desmoronó todo lo que yo tenía. O sea, tenía mi departamento, mi autito, mi señora su auto, la 4x4 que le gusta a las mujeres, para la camioneta familiar y yo tenía mi autito. Entonces, con este terremoto de que me echan del trabajo, ya quedé embarazada, nos fue mal en un negocio que hicimos en la empresa que teníamos, que era una empresa BTL de publicidad. Fue un momento muy complicado, y yo tuve que decir qué hacía, salir después de LAN, estar mucho tiempo, hay poco, uno dice, ¿qué hago? Si yo lo que sé hacer es volar, acá en tierra no se vuela, entonces es como difícil mezclar eso, y me di cuenta que tenía muchas facilidades para el tema del área comercial, entonces me fui ejecutivo, pasé por el tema de autos, vendí un tiempo, ¿cómo se llama? Después de los autos pasé a los seguros, que ese fue un tema que me apasionó bastante, que me fue bastante bien. Y ahí empecé a formar algunos equipos de... ¿Mm? ¿Qué me decías? Sí, sí, no. Claro, por eso, bueno, al final fue por ese lado que hicimos, que nos juntamos, que fue el tema de los seguros. Yo estaba a cargo en una corredora bastante grande del país del retail, de una zona, de la zona suroriente, y después pasé a otra corredora a hacerme cargo también de la zona oriente de la capital, de todo lo que son las automotoras, la venta ¿cómo se llama? Con los vendedores directos. Entonces, ahí fue cuando de repente nos encontramos nosotros, ¿te acordáis? En esa fiesta empezamos a conversar y tú me contaste de todo este tema que veías con el área inmobiliaria. Y yo en ese momento dije, pensando con el área comercial, mi visión comercial de los negocios, dije, oye, esto mismo lo podríamos hacer en seguros, ¿te acordáis? Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto que dijimos, mira, yo te dije, mira. Claro, adelante. Claro, entonces ahí dijimos, bueno, lo podemos mancomunar, podemos hacer algo entretenido, podemos hacer algo choro con esto. Y yo quedé con ese tema de verlo, de cómo vaya a hacerlo plausible, cómo llevarlo, a aterrizarlo. Y te voy a contar un ejercicio que hice para compartirlo, porque tú ya lo conoces como lo habíamos visto. El tema que hice, que fue pasarme como a hacer como un estudio de mercado, ver cuáles eran las inmobiliarias o los brokers que realmente te ofrecen ¿cómo se llama? Una reunión virtual, una venta digital, para ver cómo se hacía, porque yo tenía, como te conté antes, mi idea de 15 años atrás, 20 años atrás, que yo tenía para ir a comprar un departamento, me tenía que ir a la sala de venta. Así que empecé a llamar, empecé a buscar, visité todas las páginas de internet, debo haber visitado unas 20, 25, 30, no recuerdo cuánto, pero fueron muchas, y dejé el mensaje, oye, estoy interesado en invertir en una propiedad, quiero invertir en una propiedad. Perfecto. Empecé a llamar y me decían algunas, ¿qué quiere? ¿Una reunión virtual? ¿Quiere una videollamada? ¿Quiere que lo contactemos por teléfono? ¿Quiere que le enviemos la información por mail? Yo siempre, por ejemplo, ponía videollamada. De estas 25 más o menos, 30 que habrán sido, adivina cuántas videollamadas recibí de los vendedores. No sé. De la mitad. No, ninguna, Ignacio.
tuve 0 llamadas de las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De algún vendedor, de algún broker, nada. Ninguno se atrevió a hacer este ejercicio de interactuar digitalmente, ya sea por un teléfono, ya sea por una plataforma que tenemos ¿cómo se llama? Los computadores, que en estos momentos hay muchas. Ninguno. Algunos prometieron, trataron de hacerlo, me topé con algunos problemas, ¿cómo se llama? Con algunos problemas. Por ejemplo, un tipo me mandó una plataforma y yo no tenía un correo Gmail para poder acceder a la plataforma, entonces tenía esos problemas tecnológicos que te van que más que solucionarte la vida en esos momentos te la complican. Y lo que sí, recibí llamadas telefónicas de casi todas los brokers, de todos los vendedores, ofreciéndome, mostrándome. ¿Le mando información? Sí, le mando información. Deme su correo. Ok, ya lo tienes, pero te lo doy de nuevo. Ahí está mi correo. Me enviaron mucha información, muy bonito, algunos correos, pero no había mucho, no hay una interacción, no había nadie. Y eso fue lo que me hizo clic con lo que tú me comentaste. Y ahí, bueno, ya fue ¿cómo se llama? Como empezamos a pulir este tema y a ver realmente cómo armar lo que era brokers digitales. Oye, bueno, efectivamente, yo por mi lado, en ese tiempo que tú estabas haciendo eso de los seguros, yo me fui especializando en el mundo inmobiliario y más que en el mundo inmobiliario me fui especializando en la consultoría de marketing inmobiliario. Para fines del 2018, luego que para agosto del 2018 me había transformado en el número 1 de venta de este broker, del cual me había abierto las puertas, el que fue donde yo nací, donde yo me crié. Ahí yo me fui curtiendo, ¿cierto? Aprendiendo casi todo lo que sé. Grandes amigos tengo yo y lindos recuerdos tengo ahí. Resulta que fue el área de la consultoría en la que estuve trabajando durante todo el año 2019. De ahí la conversación que tuvimos contigo, porque básicamente tú me hablaste de las dificultades que tenía el área comercial desde el punto de vista de seguro. Y yo te comentaba las cosas que yo hacía desde el punto de vista del área inmobiliaria, que en mi opinión, las áreas comerciales, el área de la consultoría comercial, es muy parecido. O sea, cómo llenarle la agenda a un comercial para vender seguros de vida o salud o automotriz es muy parecido, si es que no idénticamente igual, al de llenar la agenda de un broker inmobiliario que tiene que vender un departamento. ¿De acuerdo? Quien quiere vender un departamento tiene ciertas características, ciertas condiciones mínimas, es decir, tiene un perfil demográfico distinto al de un seguro. ¿Estamos de acuerdo? Necesidades distintas, productos distintos, de acuerdo. Pero en esencia el proceso de captación de clientes es muy parecido. Y ambos negocios se pueden hacer de forma virtual. Si esa fue mi gran gracia. La gran gracia era que yo era capaz de, en reuniones virtuales, en donde yo compartía mi pantalla, la persona me veía físicamente, me veía a los ojos, virtualmente, pero me veía, en ese momento era el momento del clic. Y luego cuando compartía mi pantalla era el momento de la confianza. Y al final esto se trata de ganarse la confianza de las personas. De alguna manera eso es lo que estamos haciendo acá. Tratando de ganarnos la confianza de quien nos está escuchando. Saber quiénes somos nosotros. Mira, yo cuando mi hija, que tiene hoy día 23 años, me presentó su primer pololo, lo primero que le pregunté, ¿de dónde viene? ¿Cómo se llama? ¿Que en la familia? O sea, que en el fondo, ¿qué estoy tratando de conocer? La procedencia. Entonces, de alguna manera, conocer nuestra historia le entrega a la persona que esté viendo este video, le entrega justamente eso, la procedencia de nosotros, de dónde, cómo fue que se gestó todo esto. Y para fines del 2019, yo estaba asesorando a un americano en sus lanzamientos. Es decir, yo me fui especializando en lanzamientos de productos digitales, lanzamiento de lo que hoy día se conoce como infoproductos, que es una industria billonaria en los Estados Unidos, en Brasil, en Latinoamérica está empezando con mucha fuerza. Y nos fue muy bien con ese tema de los lanzamientos de infoproductos y yo tenía una espina clavada en el corazón. Y esa espina era que yo durante todo el 2019, mientras hacía estas consultorías, decía, ¿será que este método de lanzamientos, esta metodología de vender productos a través de las técnicas de lanzamientos, de hacer ofertas exclusivas, de stock, de unidades exclusivas, ¿será que va a funcionar para el mundo inmobiliario?
¿Será que será posible juntar a un grupo de personas y a todas juntas educarlas, prepararlas para que descubran las potenciales reales que tienen de invertir en propiedades? Prepararlas para un momento en donde yo los reúno a todos, los que estén realmente interesados, obviamente, para no perder tiempo con los que no están interesados, pero al mismo tiempo no quedar mal, y para no perder tiempo con los que no interesados, pero al mismo tiempo, como te digo que no, pero sí. O sea, te interesa, pero no te interesa. Yo ya me di cuenta que no te interesa, que no es tu momento de invertir. ¿Cómo te sigo ayudando sin que me tope mi tiempo? Entonces se me ocurrió toda esta idea de los famosos mastermind, de los workshops, de los masterclasses, básicamente reuniones virtuales pero grupales. Esa es la idea. Y se me ocurrió esta idea y yo durante todo el año 2019 estaba con que sí, con que no, con que sí, con que no, con que sí, con que no. Hasta que finalmente en febrero del 2019, esta misma empresa que me había abierto las puertas en 2017, cuando yo estaba totalmente quebrado, estaba en la calle casi por un pelito, me dijo, te la compro, ¿sabes qué? Implementémoslo, hagamos un lanzamiento, le llamamos un lanzamiento piloto, y yo le quise cambiar el nombre, y tuve una discusión ahí, le dije, no es lanzamiento piloto, no me gustan los pilotos, me gustan los lanzamientos semilla, porque esta es la semilla de algo más grande. Y bueno, para hacer la historia larga, corta, hicimos nuestro primer lanzamiento el día 3 de marzo, fue un tremendo éxito. Nosotros pensábamos vender, o mejor dicho, reservar yo le dije así, mira, si nosotros reservamos una unidad online, estamos súper bien porque comprobamos que el modelo funciona. Si reservamos 2, excelente. Si reservamos 3, es fantástico. Así que, ¿te parece si separamos 5 unidades para estar seguro, para tener holgura de que va a funcionar? Y habían 100 personas en sala, fíjate, y de esas 100 personas, 28 personas reservaron una unidad en línea. Mira, Eso fue 18. impresionante. Y de pronto, si es que yo pudiésemos mostrar esa parte de la historia, fue increíble, realmente fue algo... La contaremos ya. ya la contaremos. Luego repetí el ejercicio con España, repetimos el ejercicio por segunda vez en Chile, una tercera vez, y ahí fue cuando yo tomé la decisión de hablar contigo y decir, oye, ¿por qué no creamos una fábrica de lanzamientos inmobiliarios donde le podamos ofrecer, por un lado, a las inmobiliarias, negociar un stock exclusivo de unidades donde nosotros encontráramos realmente una verdadera oportunidad y nos enfocáramos a lanzar? Porque este tema de las reuniones virtuales, como tú mismo lo comprobaste, y cuando me comentaste de esta idea, y hablamos de que tú fueras, ¿no es cierto?, que salieras a vivir la experiencia de un buyer, de un comprador, de una persona que realmente está interesada, y nos dimos cuenta del problema que existía frente a las reuniones virtuales. Nos dimos cuenta que estábamos frente a una oportunidad, no por los problemas que significan las reuniones virtuales, sino que más bien porque estábamos frente a la oportunidad de que sí era posible. Y cuando digo que sí era posible, no es porque yo sea bacán o tú seas bacán, yo sea bonito o sea feo, que por cierto son muy hermosos. No. Eso me dice mi madre y no creo que mi madre me mienta. Y para tratar de cortar esto, porque si no me puedo quedar aquí una hora hablando, el secreto está no en el producto. Porque al final el producto es muy bueno, la oportunidad es real, la oportunidad es por un muy corto periodo de tiempo, por un par de horas o un par de días solamente, y por eso que las personas se preparan para ese momento. A pesar de que eso es verdad, lo que realmente cambió no fue el producto, lo que realmente cambió es la forma de comprar. Es lo mismo que pasó en la industria del turismo. Antes, cuando hace 15, 20 años atrás, comprarte un pasaje online sonaba una locura. Y hoy día te diría que habría que preguntarle a las compañías aéreas, pero te diría que yo a una agencia de viajes voy, y te lo digo por experiencia propia, desde el punto de vista de dueño de una operadora y como consumidor, voy a una agencia de viaje solamente cuando tengo que hacer un viaje muy sofisticado, ¿no es cierto? 500 vueltas por Europa, más Tailandia, más China, más Japón. Ah, claro, ahí de pronto una cosa muy sofisticada. Ahí me acerco a una cosa. Si tú tienes... Y lo mismo se produce en el mundo inmobiliario. Esa misma, o sea, a un broker tú te vas a acercar cuando tu situación es realmente compleja.
Pero la decisión que tú tienes que tomar para decidir si es que estás frente a una buena oportunidad de inversión o no es bastante estándar, no es tan difícil decidir. Y no es tan difícil para nosotros explicarte. Y si esto lo puedo hacer de forma grupal, es eficiente para ti y es eficiente para mí. Si nos podemos ahorrar los costos del traslado, es eficiente para ti y es eficiente para ti. Es por esa razón que Brokers Digitales presenta esa solución. La búsqueda de una oportunidad real de inversión y hacer un lanzamiento que esté disponible por un corto periodo de tiempo. Nació y murió. Hay que esperar al siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y es como nace y muere, es perecible. Dura un par de horas o días como máximo. Pero esas oportunidades las vamos a transformar en oportunidades irresistibles. Entonces, eso prácticamente es la propuesta de Brokers Digitales. Yo no sé si tú quisieras agregar algo más, Eduardo, que no haya dicho yo o que no sé, quisieras complementar. No, claro, sí, ¿no? Decirle a la gente un poquito que Brokers Digitales nace de una necesidad que en el fondo nosotros vimos que era cómo acercar a la gente, cómo hacerlo digitalmente, romper el mito del cara a cara, de ese miedo que tienen actuales vendedores y la forma de hacerlo. Y aparte de eso, más encima, romper el objetivo, o sea, darle el objetivo que nosotros tenemos de juntar a muchas personas, 200, 300, ojalá las que más sean, en una sola sala con ganas de invertir, con ganas de aprender y con ganas de escuchar, tal como tú lo decías, una oferta irresistible que nosotros nos encargamos de buscar en el mercado y que alguna inmobiliaria compró esta idea y ver cómo nos va. Ese es nuestro compromiso, o sea, eso es más o menos como una solución súper fácil que ahora más encima se nos da acompañado de una pandemia que nos va a obligar a un alejamiento, que va a obligar a las empresas a cambiar su forma de ver un negocio y de enfrentar un negocio. Y nos va a pasar a todos. Y yo creo que este tema del COVID-19 afectará nuestra vida de aquí en adelante. Vamos a llegar a una nueva normalidad, como dice la nueva normalidad. Claro. Mira, básicamente Brokers Digitales propone hacer el mismo ejercicio que tú y yo vivimos para comprar la casa propia, pero no para la casa propia, sino que, bueno, si quieres vivir ahí no hay ningún problema, pero el foco es a la inversión. Nosotros vamos a hacer ese trabajo de salir a la calle, bueno, no a la calle literalmente, sino que salir a buscar estas oportunidades. Nosotros no tenemos stock, nosotros buscamos stock. Y si es que un stock lo tiene un broker y podemos llegar a un buen acuerdo con ese broker, que de hecho es así como vamos a trabajar al inicio, fantástico pues. ¿Por qué no podemos hacer un lanzamiento en conjunto? ¿Qué tiene de malo? Si la propuesta es buena para el potencial inversionista, vamos a ser los primeros en hacer los esfuerzos para comunicar esto y juntar a un grupo de personas que quiera escuchar esta propuesta. Lo que sí vamos a preparar antes a las personas para que cuando inviertan de forma financieramente responsable. Te ahorras los costos de traslados, te ahorras los tiempos de búsqueda, te ahorras de un formato sumamente amistoso, por WhatsApp, por Telegram, por email, por redes sociales. Básicamente es muy fácil de consumir contenido en video o contenido en audios, o ambas dos. De una forma muy fácil de consumir, tú poder de alguna manera prepararte para ese momento. ¿El momento de qué? El momento en donde, después de que te explico las características técnicas de un proyecto, tú seas capaz de decidir si estás frente o no a una gran oportunidad y si es tu momento o no de invertir. Eso es súper importante. Eso es súper importante lo que dijiste, Ignacio. Si tú estás en el momento para invertir, porque puedes tener muchas ganas, quizás puedes tener el patrimonio, pero quizás no es tu momento hoy. Quizás puede ser un año más, 6 meses más, 3 meses más. Eso es básico y eso es lo que nosotros vamos a apuntar a tratar de dilucidarle a la persona cuándo es su momento para hacerlo. Es muy importante lo que dijiste, Ignacio. Nuestro trabajo básicamente es producir el contenido que te permita entender, aprender o mejor dicho, descubrir este mundo y si ya lo conoces, profundizarlo y poder
verte beneficiado de estar en la primera línea de las mejores oportunidades. Y ojo, estas oportunidades generalmente están en periodos muy tempranos de obra, pero eso no quiere decir que no existan oportunidades en etapas de obra, en etapas de entrega inmediata, en departamentos usados, incluso oportunidades fuera de Chile. Así que yo no tengo más nada, invitarlos a que nos sigan, invitarlos a que sean parte de esta comunidad. Ya llegará el momento donde crearemos nuestros primeros grupos de WhatsApp, donde crearemos nuestros primeros grupos de Facebook, si es que ese es el camino. Principalmente buscamos grupos de WhatsApp de momento porque creemos que WhatsApp es hoy en día la herramienta que me permite, agarro el teléfono, mando un audio y ¡pum! Le llegó a cientos de personas. Me parece muy cómoda esa forma de trabajar. Son grupos cerrados en donde básicamente tú no recibes memes de ninguna cosa, sino que más bien son grupos de notificación. ¿Mm? Para que estés en la primera línea de las personas que se enteran cuando estas oportunidades existen, cuando estas oportunidades las encontramos. Así es, nosotros buscaremos la oportunidad y se la haremos llegar a nuestros seguidores en todas nuestras redes sociales, que de partida estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, vamos a enviar tips, vamos a abrirnos. Queremos hacer ¿cómo se llama? Un tema 360 para que la gente cuando vaya a tomar una decisión de inversión lo haga lo más informada posible. Ese es nuestro objetivo principalmente. Genial, tenemos lives casi todos los días por la mañana, nos puedes ver en nuestro canal de YouTube, creé, fíjate, una nueva red social de Twitter, creamos también LinkedIn, así que estamos en todos lados. Ya no para escuchar ya. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tu conocimiento conmigo y con todas las personas que nos estén escuchando. Sí, lo mismo te digo a ti, Ignacio, o sea, ha sido súper bueno este primer acercamiento con la gente para que nos conozcan y tal como dices tú, ya vamos a ir informando de todas nuestras acciones y nada, pues nos seguiremos viendo, Ignacio, y un abrazo grande y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, que estés muy bien. Abrazo.